Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición poder compartir esta noche con ustedes la bendita palabra del Señor. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, maravillosamente bueno. Sé que con usted también y con todos sus hijos. Él es amor y Él ha derramado bendiciones para cada uno. Hoy quiero que oremos, que le pidamos al Señor que nos siga auxiliando y que usted pueda de alguna manera disponerse a oír y a recibir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por amor de tu santo y bendito nombre. Gracias. Hasta aquí tú nos has ayudado, nos has bendecido y has sido maravillosamente bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que venga la unción quíntuple sobre nuestra vida, sobre tu pueblo, y venga la llenura de tu Santo Espíritu, esa unción poderosa sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, acompáñeme por favor el Salmo 25:14. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Repito nuevamente, los secretos del Señor son para los que le temen. Esa palabra temen es yaré, del hebreo 33:73. Significa temer, es un temor moralmente reverente. Es decir, ya está clavado en el corazón de uno y en su mente. No es miedo al Señor, sino que es ese respeto, ese temor a Él. No miedo, sino respeto. Ser temeroso de Dios. Ser un hombre y una mujer temeroso de Dios. Entonces, recogiendo espigas, hermano, acerca de la oración, cómo el Señor nos ha venido equipando en estos últimos días y que nosotros tenemos que ser como esos graneros que almacenan el grano, pero lo procesan para después poder comer y poder dar a otros. Yo quiero hablarle de los que temen a Dios. Pero los que temen a Dios, de alguna manera, reciben alguna recompensa. Es importante eso, hermano, y quiero dejarle por lo menos unos 3 ejemplos en esta noche, para que usted no se canse de orar, no se canse de suplicarle al Señor. Orad sin cesar, dice la Escritura, y ahí va a ver que va íntimamente ligado con el hombre que aprende a temer al Señor, con el hombre que es temeroso, con aquella mujer que es temerosa de Dios. Entonces, en Mateo capítulo número 6 y versículo 6 dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Cómo podría ser esa recompensa de alguien que busca, que ora, que se llena del Señor, que aprende a ser temeroso? Hermano, el Señor le empieza a mostrar sus secretos y le da a conocer su pacto, el Señor. Jeremías 29:11 dice: yo sé. Mire cómo dice el Señor: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad. Puede ser que un hermano o una hermana temeroso de Dios esté pasando un momento difícil, pero el poder de Dios va a estar con él. ¿Por qué? Porque él tiene un receptor yaré, el temor del Señor en su vida. Y el Señor no lo va a dejar solo. Entonces, me llama la atención cuando dice: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y esa palabra recompensará es del griego 591 y significa regalar. Así, regalar, renunciar, devolver, pagar la deuda, recompensar,
vender, cumplir, dar, devolver. Tremendo, ¿verdad, hermano? Que a hombres y a mujeres que temen a Dios, Dios puede hacer un milagro y Dios, por la búsqueda constante que ellos tienen de Él, Dios les puede recompensar, les puede regalar algo, les puede mandar la bendición, qué sé yo, les puede pagar la deuda. Dios puede hacer algo, para Él no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Este es un tiempo donde Dios te va a recompensar. Este es un tiempo donde Dios ha visto cómo tú has clamado, has doblado tus rodillas, tu corazón clamándole al Señor por algo. Hay temor en tu corazón, confías en Él. Entonces, este es el tiempo donde tu Padre que te ha visto te va a recompensar. Y te va a recompensar, ya sea que lo haga en privado o en público. Mire qué hermoso el tiempo que viene para la iglesia. Déjeme ponerle algunos versículos, no sin antes recordarle que el 33920228 va a aparecer ahí en sus pantallas para que usted se pueda comunicar con nosotros. Bendito sea Dios, hermano. ¿Cómo nos ha bendecido el Señor a través de ese medio? Hermanos, hermanas, gente particular nos ha escrito, no solamente de aquí de Guatemala, sino fuera de las fronteras. Pero la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Pero entonces, mire, pues, avancemos. El Salmo 34, verso 7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Acampa alrededor de los que le temen. Un temeroso del Señor, una temerosa del Señor puede ir por algún lugar, hermano, y ahí va el ángel del Señor. Usted y yo quizás no lo miramos, pero la parte final me llamó la atención y los rescata. Me llama la atención que rescató del foso de los leones a Daniel, que rescató del horno de fuego a los 3 compañeros de Daniel. Los rescató el Señor, que rescató muchas veces a David de aquellos que perseguían sus vidas. Entonces, algo que nosotros, que la iglesia debe de alguna manera llenarse y buscar en el final de los tiempos es no perder el temor a Dios. Cuando se pierde el temor a Dios, se involuciona. La gente empieza a hacer lo que ella quiere y como no le pasa nada al principio, ve que todo está bien. Pero debemos de ser cuidadosos. Por eso debemos de ser reactivados, si usted quiere, en la oración, en la búsqueda del Señor, en el clamor. Porque allí nos van a enseñar, hermano, nos va a enseñar el Señor, nos va a mostrar su misericordia, su amor, y nos va a recompensar. Tenemos que aprender el temor del Señor. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué es tener temor del Señor. Fíjese que eso es bien tremendo, hermano. Y nosotros estamos en un momento, diría yo, único, que nos está tocando que vivir. Si usted se da cuenta, los tiempos cambiaron y cada día hay variantes, pero no a favor de la iglesia del Señor, sino que a favor del movimiento mundial que se está dando. Pero dentro del tiempo propicio de Dios, sí está un movimiento de parte de Dios. Nosotros, hermano, la iglesia se está preparando para el encuentro, para ese encuentro secreto con el Señor. La iglesia se está preparando para eso y por eso tiene que cuidarse, por eso debe de cuidar sus vestiduras, las debemos de lavar constantemente, nos debemos de consagrar y apartar para el Señor. Este es un tiempo para arreglar nuestra vida delante del Señor. Óigame y se lo voy a repetir, este es un tiempo para arreglar nuestra vida delante del Señor y buscar la paz y la santidad con todos.
ya que sin ella no veremos al Señor. Entonces, este Salmo 34:7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. No sé qué proceso, qué situación puedas estar pasando ahorita, quizá con este problema del COVID. Muchos estén pasando, muchos hermanos a nivel mundial estén pasando esa situación, pero el Señor los rescata. Su mano poderosa de sanidad se extiende sobre ellos, se extiende sobre ti y te rescata el Señor. No temas, aunque pases por el valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ahí está el ángel del Señor. Ahí está el Señor ministrando, 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 para que tú y yo podamos ser librados, podamos ser sanados, podamos ser restaurados. Ahora, yo quiero avanzar un poco. Quiero ponerte otro salmo. El Salmo 34:9. Temed al Señor, vosotros sus santos. Entonces aquí ya hay un nivel. Aquí ya es algo distinto. Aquí ya son los santos. Aquí no le está hablando a un oyente. Con todo respeto, no le está hablando a cualquier persona. Le está hablando a los santos, a los apartados, a los consagrados, a los que Él compró con precio de sangre. Temed al Señor, vosotros sus santos. ¿Qué pasa cuando alguien teme al Señor? Cuando lleva una vida de santidad, que se esfuerza por agradar al Señor, hay una recompensa de parte del Señor. Mire cómo se lo estoy poniendo en esta noche. Por eso, este es un tiempo de cambio y es un cambio radical en nuestra vida, hermano. Es un tiempo de decisiones. Es un tiempo, hermano, donde si el justo cae, se levanta en el nombre de Jesús. Pero mire la segunda parte de esos santos que le temen al Señor, pues nada les falta a aquellos que le temen. Entonces esto lo amarro con el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me falta. Jehová es mi pastor, nada me falta. Entonces, ¿por qué a veces decimos nosotros, sí, que mira que a mí me hace falta esto, me hace falta lo otro, que a mí el Señor no me da tal cosa? Hermano, lo que nosotros tenemos que ver es el nivel de santidad en nuestra vida. Si nosotros estamos agradando al Señor con nuestro caminar, con la santidad, si realmente nos hemos apartado de lo malo, del pecado, de la iniquidad y buscamos en oración constantemente al Señor para que aprendamos a temerle a Él, a amarle, a honrarle, a bendecirle. Honra al Señor con tus bienes. Dios te ha bendecido. Y aquí dice que el que teme al Señor, refiriéndose a los santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Entonces, si hay cosas que te hacen falta, tanto en lo espiritual como en lo material, hermano, ve delante del Señor y examínate si llevas una vida en santidad o al menos nos estamos esforzando en llevar una vida en santidad. Que uno de los primeros eslabones sería estar en paz con Dios, consigo mismo y con los demás. Así es que préstale atención a eso. Te quise poner esto, hermano, para que te des cuenta cómo la oración, cómo el vínculo de la oración te lleva a que tú aprendas, a que tú llegues a conocer al Señor a tal punto que lo llegues a amar y ese mismo amor desarrolle en ti ese temor ese temor
reverente al Señor, respeto profundo por las cosas de Dios, por todas las cosas de Dios. Ok, entonces ahora quiero ponerte otros ejemplos. Las parteras. ¿Se recuerda usted que en la época de Faraón nace Moisés? Y Moisés venía con un propósito de parte del Señor. Sin embargo, el faraón había dado la orden que todo varón que naciese lo tenían que matar, que no lo dejaran nacer. En Éxodo capítulo número 1 y versículo 17, para mí esta es una hazaña de estas mujeres que en medio de un decreto faraónico, de un decreto del rey, ellas tuvieron temor de Dios. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Dejaron con vida a los niños. Hoy el faraón de este siglo está matando a los niños. Dio la orden de matar a los niños. Por eso necesitamos tanto parteras como nodrizas que puedan hacer una labor eficaz, pero tienen que tener un ingrediente llamado temor de Jehová o temor del Señor o temor al Señor. El temor del Señor es limpio, dice la Escritura. Entonces, dice, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Y cuando el rey se enteró de eso, las mandó a llamar, verso 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis dejado con vida a los niños. Respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Pero yo quiero decirle que Faraón no se quedó con eso. Después Faraón dio la orden que agarraran a todos los niños varones y los tiraran al río Egipto para que se ahogaran. Y qué tremendo, de ahí viene que esconden, la mamá y el papá esconden por 3 meses, 90 días a Moisés. Hasta que ya no pudieron, hermano, esconderlo, lo pusieron en una cestilla que ellas habían calafateado y lo pusieron en el río Nilo. Pero volvamos aquí con las parteras. Mire la recompensa por ellas haber temido a Dios y no cometer el asesinato que el rey les había dicho. ¿Qué pasó? Éxodo 1:21. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. La NRB 2009 dice, Él les hizo casa. Otra versión dice, Él también les dio a ellas su propia familia. Entonces, el hombre y la mujer que teme al Señor, tarde o temprano le va a llegar la recompensa de la prosperidad que viene de parte de Dios, donde la necesita. Donde la necesita. Entonces, para mí, hermano, como se lo dije, este movimiento que hicieron las parteras, ellas se arriesgaron, pero también Dios le dio la respuesta para que se la dieran al rey. Es que las hebreas son más robustas que las egipcias. Y antes de que nosotros llegáramos, ellas ya habían dado a luz. Ok, ¿está conmigo en esta noche? Tenemos que pedirle en esta noche al Señor el temor del Señor, que nos enseñe su temor,
que seamos hombres y mujeres que teman a Dios en nuestro proceder, en nuestro hablar, en nuestra forma de ser. Que temamos al Señor, que le pidamos al Señor misericordia, que le pidamos sabiduría al Señor. Porque también usted se va a encontrar en la Biblia con gente que no tuvo temor del Señor. Hizo las cosas y no tuvo temor del Señor. Y eso es bien tremendo, hermano. Mire, se me viene a la mente cuando David estaba en la cueva y los que estaban con él le decían, esta es la oportunidad para que tú mates a tu perseguidor, a Saúl. Esta es la oportunidad. No, dijo él, se lo estoy parafraseando. Líbreme el Señor de tocar al ungido del Señor. Otro hubiera sido, hermano, era la oportunidad. Por eso usted y yo, hermano, el temor del Señor nos guarda de cometer muchos errores, muchos pecados, el temor del Señor. Y cuando actuamos bajo el temor del Señor, el Señor nos recompensa. Tu recompensa viene, no temas. Persevera, persevera, sigue orando, sigue buscando al Señor, sigue respetándolo con reverencia, con respeto, prudente delante del Señor. Y vas a ver que el Señor en su momento, así como lo hizo con las parteras, así lo va a hacer contigo también, hermano. ¿Por qué? Porque ellas favorecieron al pueblo del Señor. Y al hacer un bien al pueblo del Señor, el Señor las recompensó a ellas. Y me llama la atención porque dice, Él les hizo casas. Otras versiones dice, les dio a ellas su propia familia, su propia descendencia. Pero venga conmigo, pues, avancemos unos minutos. Job. Yo sé que esto de Job usted lo ha visto y lo hemos visto y nos lo han presentado desde diferentes puntos. Pero el mismo Señor dice de Job esto, Job 1:1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por lo menos ahí, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí hay 4 características que muy bien las podríamos desarrollar. Y dice el verso 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Entonces, mire por favor el interno de Job, temeroso, recto, intachable y apartado del mal. Pero ahora mire el externo de Job en cuanto a sus hijos. Hacían fiestas e invitaban a sus hermanas y las hacían por turnos y cada uno en su casa. No se sabía qué pasaba ahí. Ahí de plano había vino y había comida, era una fiesta. Sin embargo, el corazón de Job, por ser un hombre temeroso de Dios, dice el versículo 5. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, o sea que no solo era un día ni una noche, era un banquete, saber cuántos días duraba. Job enviaba a buscarlos y los santificaba. 1, levantándose temprano. 2, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. 3, hacía 3 cosas importantes.
lo santificaba, se levantaba temprano y ofrecía holocaustos para que el Señor tuviera misericordia por si ellos habían pecado. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Oh, hermano, mire qué tremenda la labor de este padre. Oraba, intercede por sus hijos, le clamaba al Señor por sus hijos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta del movimiento que él tenía? Un hombre bien próspero, un hombre rico, un hombre que lo tenía todo. Sus hijos lo tenían todo, pero él no perdía la comunión con Dios. Eso es muy importante. Aunque tenía todo lo material, para él lo primordial era el temor al Señor, la reverencia, el respeto al Señor. Y por eso buscaba la santificación de sus hijos, por si ellos habían maldecido en su corazón al Señor. Luego entra la prueba de Job, cuando el enemigo allá en el verso 8 le dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Mire el calificativo de Dios para Job, porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios certifica las características espirituales del alma y en la actitud que Job tenía. Y empieza el diálogo con el enemigo y usted conoce, ¿verdad? Sí, le dijo, porque tú lo tienes bien protegido y esto y el otro. Pero si tú le quitas todo lo que tienes, verás si no te maldice en tu propia cara. Se lo dice, hermano. Se lo dice. Satanás, que el Señor lo reprenda. Abusivo. Entonces ya en el versículo 12, Dios permite que Job sea probado en esas cosas. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y usted sabe, empezó a herir a Job. Le entró por la planta de los pies, hermano, le quitó su familia, le quitó a su hacienda, le quitó todo. Pero ¿qué punto quiero recalcar en esta noche? El hombre que teme a Dios tiene altar. Y por eso él intercedía por sus hijos, ofrecía perdón al Señor por sus hijos, clamaba por sus hijos, porque él mismo decía que quizás sus hijos maldecían al Señor con su proceder. Fíjese que a él le interesaba lo espiritual. En segundo plano, él tenía lo material, si usted quiere. Porque la Biblia dice, cuando él estaba siendo probado, dijo, Dios dio, Dios quitó. Y él decía, yo sé que mi Redentor vive. Déjenme pensarlo de esta manera. El hombre que teme al Señor es recompensado de parte del Señor. El hombre y la mujer que teme a Dios pasa por la prueba. Pero el hombre que teme al Señor tiene altar aún en medio de la prueba. Aún cuando lo dejaron abandonado, aún cuando llegaron los amigos y lo juzgaron, aún cuando llegó la esposa a pedirle que maldijera a Dios, él tenía altar. Él tenía altar. Mire, hermano, estaba dañado en su cuerpo, su alma. Habló con amargura, si usted quiere. Pero era un hombre que en el fondo de su espíritu, de su corazón, él temía a Dios. Y por eso la Biblia dice, en esto no pecó Job. En esto no pecó Job. Mire la recompensa que hay para el hombre que teme al Señor. Los que temen al Señor
serán recompensados en este tiempo. Y yo te digo, amado hermana y hermana que me estás escuchando, viene el día de tu recompensa de parte del Señor. Tú que le has clamado, tú que le has orado, tú que has gemido. Por eso miramos a un Job clamando misericordia por sus hijos. Y cuando ya pasa todo el proceso de Job, hermano, viene la recompensa de parte del Señor. Viene de parte del Señor esa recompensa. Dios le restaura su bienestar. Cuando dice su bienestar, habla de su espíritu, habla de su alma y habla de su cuerpo. Porque provoca el Señor una sanidad interna. Le arranca la amargura que le había llegado a su espíritu, a su alma. Y porque Él lo dijo, en la amargura de mi corazón, de mi espíritu hablaré. Pero entonces mire lo que hace el temor del Señor, te sostiene en la prueba. Aunque otros te vayan a decir todo lo contrario que hagas, mantente bajo el temor del Señor. Verso 10 dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. ¿Estás en pleito con tus amigos? Reconcíliate con ellos. Sí, es que ellos fueron los que me juzgaron, me ofendieron, me dijeron un montón de cosas. Le pasó a Job, pero Job temía a Dios. El temor de Dios lo sustentó. El ángel de Jehová estuvo a la par de él, alrededor de él, en todo su proceso de prueba. Lo sustentó. Entonces oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Dígame si eso no es restitución. Dígame si eso no es una restauración integral de parte del Señor. Entonces, a veces solo queremos el capítulo 42 de Job, ¿verdad? Ya cuando el Señor le restaura 4 o 7 tantos más de lo que él tenía. Pero por eso cada uno pasa su prueba. Bien les decía, hermanos, que por eso es importante que sepamos que cada uno pasa su prueba. Pero allí está el ángel del Señor con uno, ahí está el Señor para bendecirnos. Para poder restaurarnos, para poder sanarnos, y hay que estar atentos a oír la voz de Dios, porque de seguro que el Señor le dijo a Job, ora por tus amigos, para que puedas sacar la amargura y el dolor, porque la oración es poderosa y la oración es eficaz para sanar al enfermo. Entonces, orando por ellos y perdonándolos, él recibió la sanidad. Y luego viene el Señor y le restaura el doble de todo lo que él tenía. Verso 11, entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes, vinieron a él y comieron pan con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. Verso 12. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Queren Apuc. Quiero decirle algo que el Señor me está diciendo en este momento, hermano. Del verso 12 de Job 42. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y en el nombre de Jesús, yo te doy esa palabra en esta noche. Dios va a bendecir tus últimos días aquí en la tierra más que los primeros.
Óyeme bien, hermano y hermana, Dios lo va a hacer. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Lo que Dios dice, Él lo cumple. El Señor va a bendecir los últimos días, tus últimos días aquí en la tierra mientras nos vamos con Él. Quizás has estado en prueba, quizás has estado en luchas, quizás han sido años, pero viene tu restauración, viene tu restitución, viene tu recompensa de parte de Dios por cuanto has sido un hombre y una mujer temerosa de Dios. Quizá te has amargado, quizá te has dolido, pero en lo profundo de tu corazón temes a Dios, y el que ve el corazón es Dios. Y por eso Dios me decía que te dijera que te va a bendecir los últimos días de tu vida. Te va a bendecir poderosamente el Señor para que puedas disfrutarlo en el nombre de Jesús. Y mire, hermano, qué hermoso. Por eso qué hermosa la bendición y qué hermosa la recompensa de los hombres y las mujeres que tememos a Dios. Le digo este último que me llamó la atención, hermano, Cornelio. Hechos capítulo número 10 y versículo número 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Déjeme decirle un par de cosas. Número uno, la piedad y el temor de Dios no solamente la tenía él, sino toda su casa. Número dos, el dar limosnas al pueblo judío no solo lo tenía él, le enseñó a toda su casa. Y número tres, y el orar continuamente a Dios no solo lo tenía él, sino toda su casa. Porque la Biblia es bien clara cuando dice piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Entonces él le enseñó a su familia, a su casa, a todos los que vivían bajo su techo, el temor del Señor. Y no lo conocía, pero había oído de él. Y dice el verso 3, como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante del Señor. Memorial es como recordatorio, y se lo voy a parafrasear. Y el Señor se ha recordado de ti y de tu casa, y por eso me ha enviado. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Oh, mire a quién mandaron a traer: a Pedro. Y Pedro, llegaron a Jope. Pedro estaba en la terraza, tuvo una visión, un lienzo bajaba y le decía a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro se negaba a eso, ¿verdad? Yo no voy a comer nada inmundo. Pedro, mata y come, y no llames inmundo a lo que yo he santificado. Pero le estaba anunciando de alguna manera, el Señor lo estaba preparando, porque iba a ir a los gentiles. Y tremendo, hermano, porque le dijo de una vez el Señor en visión: mira, van a venir por ti, te van a venir a traer porque tengo una comisión, tengo una delegación para ti. Y efectivamente llegaron, tocaron la puerta y le dijeron: disculpe, usted se llama Pedro, sí, tal y tal cosa. El centurión Cornelio necesita que usted vaya a su casa. Y fue. Mire la recompensa que trae el temor a Dios, en este caso para Cornelio. Hechos capítulo 10 y verso 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Ahí ya estaban reunidos, ahí había llegado Pedro, ahí ya los había hospedado Cornelio, ahí estaban los amigos, los familiares, los que vivían en la casa de Cornelio. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Sobre los gentiles. Entonces Pedro dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Quizá hay alguna persona que me esté escuchando en este momento y diga: yo no soy evangélico, pero yo le oro al Señor. Para ti es esta palabra, amado hermano. Dios ha escuchado tus oraciones desde ya y ha enviado la palabra de salvación a tu vida, ha enviado a su Santo Espíritu para que tengas esa llenura en el nombre poderoso de Cristo Jesús y que puedas hablar en otras lenguas de parte del Señor. El Señor vino para salvarte, para sanarte, para liberarte, para bautizarte con su Santo Espíritu. Mire la recompensa. No es algo material. Aquí es una riqueza espiritual. Por eso la verdadera prosperidad viene de adentro hacia afuera. ¿Cómo prosperó a las parteras? Dice, las prosperó haciéndoles casas, las prosperó dándoles descendencia. Y ahora mire, bautismo en agua. Hechos 10:46, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Si tú que me estás escuchando ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador y no te has bautizado, es el tiempo para que te bautices. Bautízate. ¿Qué impide que seas bautizado? Comunícate al 33920228. 33920228 y escríbenos que tú aceptaste a Cristo, pero que no estás bautizado y que estás oyendo la prédica y que quieres obedecer a la palabra. Incluso quizá haya gente que ya creyó en Cristo y fue bautizada con el Espíritu Santo y todavía no tiene el bautismo en agua. Hermano, para ti también es la palabra. Esta experiencia la vivió Pedro con Cornelio y se está dando en el final de los tiempos. En el final de los tiempos Dios está mandando recompensa espiritual. Dios está mandando salvación. Dios está mandando bautismo con el Espíritu Santo, llenura con el Espíritu Santo, bautismo en agua. Dios también está mandando recompensa material. Dios te está prosperando espiritual y materialmente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El hombre que teme a Jehová, el ángel de él acampa a su alrededor y lo guarda. Mire esto, por favor. Por eso nosotros, hermano, tenemos que aprender el temor del Señor. Repito, reverencia, respeto profundo, amar las cosas de él, apartarnos. Los santos temen a Dios y se apartan del mal. Y mire, Ananías, Jehová ha favorecido. Solo le pongo este ejemplo desde esta perspectiva. Nehemías 3:1. Aconteció que cuando la muralla fue reedificada y había yo asentado las puertas y había sido designados los porteros, los cantores, los levitas, pues al frente de Jerusalén, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hanani o Anani,
¿Sí está conmigo, verdad? Él significa, Anani significa con gracia. Y a Ananías, Ananías significa Jehová ha favorecido. Comandante de la fortaleza, porque este hombre, mire la característica, porque este hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos, más que muchos. Si tú tienes temor de Dios, sigue avanzando, porque Dios te va a dar más. Ananías dice, porque este hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Entonces, hermano, el hombre que teme a Dios, el favor de Dios es recompensa para él. El favor de Dios lo visita. Y hay hombres en la Biblia a quienes el favor de Dios los alcanzó por ser temerosos de él cuando lo conocieron. Uno de ellos es Jacob, cuando sale al encuentro para reconciliarse con su hermano. Génesis 33:11 dice, acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo mucho. Y le insistió y él lo aceptó. Si a Jacob Dios lo había bendecido cuando lo sacó de la hacienda de Labán. Y esa palabra favorecido es bondad, favorecer, apiadarse, compadecerse, misericordia. Y hermano, y se recuerda de Job, y con esto termino. Como era yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda, Job 29:4. Cuando el Todopoderoso aún estaba conmigo y mis hijos en derredor mío, cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. Qué hermoso, hermano. Qué hermosa bendición. Dios quiere favorecerte en esta noche. Dios quiere derramar misericordia en esta noche. Dios quiere bendecirte. Dios quiere guardarte en el nombre poderoso de Jesús. Los que temen a Dios reciben recompensa, pero no es miedo, repito, es reverencia, es respeto profundo. Y ya le puse los ejemplos, hermano, de los rectos, de los santos, no les hará falta nada a los que le temen. De los rectos, el Señor acampa alrededor de ellos. Le puse los ejemplos de las parteras. Así es que el Señor, hermano, haga la obra. Dios quiere prosperar a tus familias. Te puse el ejemplo de Job y Dios lo restauró al final. El ejemplo de Cornelio. Toda su casa clamaban a Dios hasta que sus oraciones llegaron y fueron oídas, memoriales recordadas por el Señor. Así es que allí donde tú estás, yo quiero orar en esta noche. Quiero bendecirte, quiero pedirle al Señor que te bendiga y que te prospere en todo lo que tú emprendas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te ruego que tú tengas misericordia. Señor, la palabra ha sido expuesta. Señor, la palabra ha salido. Ayúdanos, enséñanos el temor tuyo, porque bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Hay recompensa, hay recompensa. Yo te bendigo, hermano y hermana. Yo lanzo esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el favor del Señor sea contigo, que te favorezca Dios, que te bendiga Dios, que te ensanche Dios. Si tú no has aprendido a temerle a Dios, ese respeto reverente, profundo, dile hoy: Señor, yo quiero aprender. Yo quiero aprender a amarte
a respetarte por amor, no por imposición, no por miedo. Y verás la bendición que el Señor viene para tu vida. Hermano, si tú no te has bautizado en agua, este es el momento para que lo hagas. Comunícate con nosotros. 33 92 02 28 para que te comuniques. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y recibe la llenura del Espíritu Santo. Recibe en el nombre poderoso de Jesús, amado hermano y hermana, que la llenura del Espíritu Santo venga sobre tu vida, sobre los tuyos, y tú puedas hablar en nuevas lenguas, puedas ser bautizado con el Espíritu Santo. Y si no has sido bautizado en agua, sumérgete en las aguas. Escríbenos, por favor. En el nombre de Jesús, yo sello esta palabra, Señor, por amor a tu santo y bendito nombre, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga y le guarde. Le recuerdo que a partir del día de mañana, miércoles, nos conectamos de nuevo en el retiro virtual de invierno 2020. Creo que es la 20ª edición, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y nos reconectamos el sábado. Le mando un fuerte abrazo y que el favor de Dios sea con usted, con su casa y con sus bienes. Amén.